Cuando todo está en silencio, acompaña al Padre Dimas Acuña en esta noche. Te rogamos, Espíritu Santo, que sigas iluminando nuestra vida. Continuamos nosotros en estas meditaciones del tiempo de Adviento, especialmente la primera semana que ya aconteció, pero que nosotros retomamos nuevamente para meditar la palabra. Estuvimos hablando de ese lunes de la primera semana del tiempo de Adviento. Hoy nos vamos a referir al día martes y continuamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude. El martes escuchamos la profecía de Isaías 11 del 1 al 10, donde dice: brotará un renuevo del tronco de Jesé, sobre él se posará el Espíritu del Señor. Y el Evangelio de San Lucas 10, 21 al 24, donde dice: has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a la gente sencilla. Realmente nosotros en este tiempo de Adviento entramos en una dinámica de preparación para vivir el nacimiento de Cristo, para prepararnos inclusive a su manifestación gloriosa, lo sabemos, y también a la manifestación que todos los días Él hace a través de los sacramentos y los acontecimientos. No olvidemos esto, siempre hay que tenerlo presente, porque el Señor todos los días se manifiesta. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando hablamos la imagen del tronco, inmediatamente estamos hablando de la esperanza. De un tronco brotan ramas, inmediatamente tú dices, aquí hay una esperanza hermosa. Porque si nos referimos a esa metáfora, pues tú te vas, hay un tronco seco donde no va a brotar nada, donde no brotó nada, que es el rey Acaz. Lo recordamos, ese rey Acaz. Vamos a ubicarnos en Isaías capítulo 11. Es bueno que tengan las Sagradas Escrituras inmediatamente. Isaías 11, reinado del nuevo David. Este es un oráculo mesiánico y está colmado de imágenes, igual que el capítulo 9, 1 al 6, inmediatamente vamos a relacionarlo, este oráculo. Recuerden ustedes que un oráculo es la palabra que Dios dirige al profeta para que éste la comunique al pueblo. Entonces, en el capítulo 9 dice: el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en tierras de sombra, una luz les ha brillado. Has multiplicado su júbilo, has aumentado su alegría, se alegran en tu presencia. Luego dice, con la alegría de la cosecha, como se regocijan los que se reparten un botín, porque como hiciste el día de Madián, has roto el yugo que pesaba sobre ellos, la vara que castigaba las espaldas, el látigo del opresor que los hería. Así que la tiniebla se convierte en luz, hay una sombra de muerte que es transformada en vida, y luego el Señor quita esa opresión, esa esclavitud, ese yugo, y creo yo profundamente que eso pasa y está sucediendo en nuestras vidas en este momento cuando nos abrimos a la acción de su presencia, abrirse a través de la oración y a través de la escucha como lo estamos haciendo ahora. Entonces, en ese momento, la palabra del profeta Isaías dice que saldrá un brote del tronco de Jesé. Jesé. Tú puedes pensar en este momento, ¿quién es Jesé? Así que ese rey Ahaz fue un rey muy malísimo. Nosotros podemos ubicarlo precisamente en el libro de los Reyes para que podamos comprender la profecía de hoy. ¿Ves? ¿Cómo podemos nosotros ubicarlo? Pues cuando usted busca en el libro de los Reyes,
va a encontrar, especialmente donde está el profeta Elías, usted va a encontrar precisamente la referencia a ese rey. Y lo va a encontrar de una manera evidente porque acontece que en este periodo, en el reinado, capítulo 2 de Reyes, podemos nosotros, capítulo 16, 2 de Reyes, Ahaz, hijo de Jotán, comenzó a reinar sobre Judá en el año 17 de Pecap, hijo de Romalías, a la edad de 20 años. Reinó en Jerusalén 16 años. Su conducta no agradó al Señor, no fue como la de David, su antepasado, sino que imitó la conducta de los reyes de Israel y hasta inmoló a su hijo en el fuego, según las costumbres detestables de las gentes que el Señor había expulsado ante los israelitas. ¿Te das cuenta? Esto que está diciendo aquí, ya Dios en el Deuteronomio 18:11 había dicho que no se podían hacer sacrificios humanos. Ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios de los altosanos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Y empieza a hablar de todo lo que había hecho él. En el versículo 8, Ahaz tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio del rey y lo envió como presente al rey de Asiria. Este atendió su petición, atacó a Damasco y conquistó, deportó a sus habitantes y continuó la palabra. ¿Qué hizo? Versículo 19 al final, el resto de la historia de Ahaz. En atención, el rey de Asiria suprimió del templo del Señor la tribuna del sábado que había sido levantada en él y la entrada externa reservada al rey. Segunda de Reyes 16, versículo 18. Después se hace una reflexión sobre por qué la caída de Jerusalén. ¿Por qué pasó esto? Y en el capítulo 10, Segunda de Reyes, capítulo 17, dice, esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto y los había librado del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron otros dioses y siguieron las costumbres de la gente que el Señor había expulsado ante ellos. Costumbres que habían introducido los reyes de Israel. Los israelitas ofendieron al Señor, su Dios, con prácticas detestables. Construyeron santuarios de los altosanos de otras ciudades, de las torres de guardia hasta la ciudad amurallada. Escucha, mira, esto es lo que creó un momento de tiniebla horrible. Y entonces aquí surge un rey que se llama Ezequías, hijo de Ahaz. ¿Se da cuenta? Capítulo 18. Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar sobre Judá en el año 3 de Osea, hijo de Elá, rey de Israel, a los 25 años de edad. Y entonces, ¿qué hizo Ezequías? Empezó a hacer una obra buena. Por lo tanto, muchos atribuyen a Ezequías este oráculo que acabo de leer, del capítulo 11. Se lo atribuyen a Ezequías. Pregunta, ¿por qué se lo atribuyen a Ezequías? Y entonces vamos a leer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestiduras, se vistió de penitencia y fue al templo del Señor. Después envió al mayordomo Eliaquín, al secretario Sodna y a los sacerdotes ancianos, todos vestidos de penitencia, al profeta Isaías, hijo de Amós, para decirle, así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, de castigo, de injuria, como si llegara la hora del parto. Faltarán fuerzas para dar a luz. Faltarán fuerzas para dar a luz. El Señor tu Dios habrá oído sin duda todos los insultos que el jefe de la guardia del rey de Asiria, enviado por su Señor, ha pronunciado contra el Dios vivo y los castigará por eso. Intercede tú por el resto que aún queda. Mira lo que le dice, me encanta. Por eso cuando nosotros creemos en la intercesión de los santos y de los santos que ya gozan de la glorificación de Dios, pero también de los santos que están vivos, de los hombres buenos que aman a Dios.
Los servidores del rey Ezequías se presentaron a Isaías y les dijo, comuniquen a su señor. Así dice el Señor, no te asustes. Qué belleza, me encanta, me encanta. Y le dice, no te asusten las palabras que has oído, los insultos que los siervos del rey de Asiria han pronunciado contra mí. Voy a hacer que al oír cierta noticia, regresen a su tierra y allí los haré morir a espada. El jefe de la guardia real se fue camino al Libná al encuentro del rey de Asiria. Le habían informado que el rey de Asiria se había retirado de Laquis y estaba atacando Libná. Ante la noticia de que Taraka, rey de Etiopía, había salido a luchar contra él. Más, dicen los historiadores que este rey de Asiria se retiró porque hubo una peste que atacó su ejército. Nada es casualidad. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ya sabes que entre el profeta Isaías y el rey Ezequías se estableció una relación muy bonita desde la experiencia del amor de Dios. Por lo tanto, cuando dice, saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces, sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Está haciendo un resumen de todos los reyes buenos que ha tenido Israel, como por ejemplo Salomón, que se destacaba por la sabiduría, así como el rey Josías, Ezequías, reyes que mostraron la manifestación de Dios de manera muy especial en ellos. Por lo tanto, esta profecía tiene su cumplimiento en la persona de Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, dice en el versículo 16, que él fue a Nazaret donde se habría criado. Llegó a Nazaret donde se había criado, según su costumbre, y entró en la sinagoga un sábado y se levantó para proclamar la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontré el pasaje donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Ves? Es el Espíritu Santo el que viene a confirmar que esta profecía tiene un cumplimiento. Obviamente que esta palabra de Dios a través de Isaías es mucho más específica en Isaías 61, porque ahí aparece más específica la palabra cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí. 61, vamos a buscarla, ustedes allá en sus casas también. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar los corazones destrozados, a proclamar la libertad de los cautivos y a los prisioneros la libertad. Obviamente nuestro Señor Jesucristo no proclama el siguiente versículo donde dice un día de venganza. No aparece. Así que nosotros hoy encontramos en la palabra como ese profeta está en la espera de ese tronco, de ese renuevo, de ese personaje que será la manifestación de la presencia del amor de Dios ungido por el Espíritu Santo, y como nosotros después, la iglesia en sus comienzos hace una lectura mesiánica y descubre que a la luz del Espíritu Santo es Jesús nuestro Señor, ese esperado, y que se cumple la profecía. Por eso lo encontramos así. El Evangelio entonces nos invita a nosotros a ver mucho más allá, porque el Evangelio de Lucas de ese martes, Lucas 10:21, dice que te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has mostrado a los pequeños. Lucas 10:21. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Una persona sencilla, ojo, es la que ve a Dios en las cosas pequeñas. Es la persona que comprende con el corazón a través
del Espíritu Santo que Dios está manifestándose en cosas y en realidades tan elementales, pero tan, a veces, entre comillas, insignificantes. Pero el sencillo logra ver. El Evangelio, entonces, nos dice a nosotros, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Esa sencillez, esas cosas pequeñas. Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, no lo vieron. Y así se pasa. Este tiempo de Adviento es para ver en detalles pequeños la acción, la manifestación de Dios que viene a nosotros. Como ese tronco, algo tan elemental, pero de ahí brotó esa rama de vida que nos trajo la salvación a nosotros. Amén. Hacia el cielo, los fuertes vientos, alguien los calmó. La tormenta. Cuando todo está en silencio, acompaña al Padre Dimas Acuña en esta noche.